Nuestra segunda sesión del año, sean bienvenidos. En esta ocasión, el doctor Jorge Merino Suárez, médico egresado de la Universidad de Guadalajara, autónoma. Sí, hay riesgo. Y después hacer su especialidad en el área de rehabilitación, ya lleva algunos años en esto. ¿Cómo cuántos? 15. Nada más. Y ya nos ha dado un par de pláticas aquí. Comentando con él el tema para esta ocasión, pues se hizo interesante algo que es del siglo pasado, que está en el presente y que tiene mucho futuro. Eso quiere decir lo pasado, lo presente y lo futuro. Desde el siglo pasado se ha tratado de buscar la condromodulación, con todo y los avances, como nos va a platicar ahorita, de genética, y que sabemos y utilizamos células madre en determinadas situaciones y con mucho éxito. También desde el siglo pasado no se ha podido encontrar realmente la fórmula de rejuvenecer el cartílago articular, pero intentos hay muchos. Y tuve oportunidad en mi formación de ver cómo la viscosuplementación en los años 80 con ácido hialurónico se empleaba en veterinaria, y en algo muy específico, que eran los equinos, los cuales tienen un valor, sobre todo los de raza, los que corren y que tenían lesiones que prematuramente, como sabíamos, dar inestabilidad a la articulación, daba un proceso degenerativo temprano. Y ese medicamento veterinario se empezó a utilizar. Mi maestro, amigo y padrino tenía la oportunidad y el acceso, y se empleó en un par de pacientes y se vio que tenía mucho éxito. Tardaron algunos años para que esto se empezara a usar ya a nivel humano. Bueno, después de la introducción, tú nos hablarás de del un presente. experto en el tema. Muy bien, pues mucho gusto, gracias por venir a todos. Precisamente vamos a hablar de las actualidades en la viscosuplementación, pero también un poquito pues, de la osteoartrosis, ¿no? O sea, al final del día, en el enfoque general, pues de encontrar la patogenia de la artrosis o de la osteoartrosis, principalmente la rodilla, que es donde más estamos utilizando la viscosuplementación, para encontrar pues cuáles son los beneficios y sobre todo en qué pacientes están indicados y en cuáles no, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a ver las generalidades, la patogénesis, los factores de riesgo de la viscosuplementación, qué opciones de tratamiento hay en forma general, qué opciones de tratamiento intraarticular aparte de la viscosuplementación, las conclusiones y la discusión. Pues hablando de la osteoartritis, principalmente de la rodilla, como les digo, pues todavía en artículos anteriores del 2007, hasta 13.5 millones de personas en Estados Unidos tienen dolor, tienen rigidez, tienen alteraciones para la flexibilidad. Más del 50%, más del 50% de los pacientes arriba de 65 años van a tener dolor o van a tener un problema de osteoartrosis articular de la rodilla, y más de 5.5 millones de visitas a un consultorio médico por un problema de rodilla, ¿no? Solo el 25% de los adultos con osteoartrosis grado 3 o 4, que al rato lo vamos a platicar, se operan o no se quieren operar, y el 50% tiene dificultad para flexibilidad, para dolor y para movilidad, ¿no? La patogenia de la osteoartrosis, pues tienen dos factores importantes. Una,
el estrés normal de la articulación, que vienen los factores de riesgo, pues la obesidad, el sobrepeso, algunas anormalidades anatómicas como el valgo o el varo de la rodilla, que son muy comunes y que están totalmente correlacionadas a este tipo de lesiones, las microfracturas y el remodelamiento óseo, la pérdida de la estabilidad articular y el trauma. Normalmente, pues yo que trabajo en la mano a muchos ortopedistas, te platican cómo cuando entran a artroscopías de rodilla para reparar un ligamento, un menisco, una lesión condral, que no está demostrado que la lesión condral ayude en la artroscopía, pero al final del día pues lo intentan y es otro de los factores que están haciendo, pues se encuentran muchas veces con traumatismos del cartílago, ¿no? Y ese traumatismo del cartílago, pues quién sabe cuándo te pasó, a lo mejor ustedes, chavos, jugando fútbol, un día se cayeron, se pegaron y pues va a tener un traumatismo del cartílago durante años y no se van a dar cuenta y la lesión condral va a empezar a progresar eventualmente, y cuando se cumplan esos 60, 65 años, que ya por los factores o los multifactores que van a estar generando un proceso inflamatorio crónico, pues evidentemente va a haber ahí ese antecedente traumático que está teniendo como un valor importante en la lesión condral, que generalmente no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta porque son microtraumatismos en muchas ocasiones, o sea, no es que te pegas y se te fractura la rodilla, te pegas y no te das cuenta, se inflama, pasa el tiempo, te recuperas y al final del día genera ese problema. Y hablando de un cartílago normal, pues la edad es el principal factor del desgaste articular. Algunas enfermedades genéticas, parte de las investigaciones y de los tratamientos son en base a eso, y problemas inflamatorios, entre ellos por lo inmunológico, ¿no? Enfermedades autoinmunes que generan procesos inflamatorios crónicos que provoquen lesión del cartílago que no está relacionado a los multifactores del estrés normal, ¿no? En ambos hay un compromiso del cartílago, hay cambios bioquímicos y biofísicos y pues generan el deterioro del cartílago al final del día. La prevalencia importantísima en la artroplastía total de rodilla llama mucho la atención. De 1990 se triplicó, o sea, del 90 al 2002 operan 3 veces más prótesis de rodilla, y se habla que para el 2030, hablando solo de Estados Unidos, hasta más de 3 millones y medio de personas van a requerir reemplazo total de rodilla. Entonces, pues hay que cuidar las rodillas porque hacia allá vamos todos a necesitar una prótesis, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo principales? Ya los mencioné algunos. Pues obviamente la edad, yo creo que es el principal factor. Nadie pues seguimos, ¿no? Yo creo que no solo en los cartílagos, sino todos estamos buscando fórmulas anti-envejecimiento celular, y eso pues incluye los condrocitos, incluye todas las lesiones de los cartílagos articulares. El sexo se habla un poquito de que es un poquito más común en mujeres, pero no está totalmente relacionado, no hay un 2 a 1, es más o menos relativamente similar, pero sí apoya a que sea un poquito más hacia la mujer. El sobrepeso y la obesidad, la baja ingesta de la vitamina C y el sedentarismo, pues que va de la mano de todo lo demás, ¿no? Mayor ejercicio de fortalecimiento específico de ciertos músculos que amortiguan la flexibilidad y el movimiento de la rodilla, puede haber una mejor evolución. O sea, que el ejercicio de impacto articular puede provocar aumento en la velocidad de la lesión, pero el ejercicio de bajo impacto articular mejora el pronóstico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría que hacen ejercicio están acostumbrados a hacer ejercicio generalmente de más impacto articular, ¿no? El ejercicio de hoy en día de bajo impacto articular pues es más incluso complejo hacerlo, ¿no? Como ejemplo la natación, ¿no? Se vuelve complicado, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues identificar los factores involucrados en la osteoartritis de la rodilla, con enfoque particular en la población anciana, funcionalmente activa y de acuerdo al grado de osteoartritis de la rodilla, que ahorita lo voy a mencionar. Revisar las opciones terapéuticas no quirúrgicas disponibles, aparte de la viscosuplementación, que va a ser una de ellas, pues hay otras opciones terapéuticas.
identificar la posición de la viscosuplementación en el algoritmo terapéutico de Darrow. En el desequilibrio entre la síntesis y degradación del cartílago de la matriz del cartílago, pues ¿qué pasa? Le gana siempre la degradación de acuerdo a las citoquinas antiinflamatorias, los MMPs, que son las enzimas de la matriz del cartílago, los colágenos, las gelatinasas, las prostaglandinas, el ácido nítrico, son los que provocan esa degradación, y la síntesis, o quien mejora, pues evidentemente son las citoquinas antiinflamatorias que van en contra de lo proinflamatorio, y los colágenos y las proteínas específicas, pues, de efecto positivo hacia el cartílago, ¿no? O de crecimiento de cartílago, ¿no? Que ahí está la clave, pues, en encontrar, hoy en día, en qué se estudia, en qué se trabaja, en encontrar, pues, esos factores de crecimiento de cartílago. Me adelanto un poco a la conclusión, sigue sin encontrarse, evidentemente, pues qué haga que el cartílago nazca nuevamente, mejore, se reproduzca, haya más síntesis, ¿no? Al final del día eso no está ganando. Bueno, ¿qué opciones de tratamientos hay? Dentro de los objetivos primarios, pues es aliviar el dolor. El paciente te llega definitivamente por dolor de rodilla, pues, ¿qué se busca? Aliviar el dolor. Mejorar la fuerza y el acondicionamiento muscular, ahí entra la parte de rehabilitación. Ahorita hay una gráfica que les voy a enseñar siempre, pues la parte preventiva, donde si fortaleces, es más, se habla específicamente que si tienes un cuádriceps fuerte, amortiguas un porcentaje altísimo de la lesión del cartílago articular de la rodilla. Entonces, al final del día, pues es el mejorar la fuerza y el acondicionamiento muscular. Yo voy a hablar de rodilla y de osteoartritis. Del cuádriceps, pues al final del día sí está demostrado que eso sí no previene la enfermedad, pero sí la hace más lejana que te llegue, ¿no? Y al final del día esto es lo que buscamos, ¿no? Preservar la independencia, la movilidad y la calidad de vida. ¿Cuántos pacientes vemos que pues cada vez se mueven menos, que cada vez les tienen menos flexibilidad, y que dentro de esta parte, pues ahorita lo voy a hablar, la viscosuplementación, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los artículos, pues habla de que uno de los principales beneficios es mejorar la flexibilidad, mejorar la elasticidad de la articulación, y eso es algo bien importante con respecto a la edad, ¿no? Y minimizar las complicaciones de la terapia de acuerdo a las complicaciones gastrointestinales asociadas a AINES. Pues ahí, evidentemente, de las cosas que más funcionan hoy en día, pues son medicamentos condroprotectores, o que le llamamos condroprotectores, aunados a AINES. El problema de los AINES, pues, son los efectos gastrointestinales y los efectos renales, ¿no? Entonces, son pros o beneficios versus complicaciones que pueden generarse, ¿no? Por lo tanto, pues, se vuelven tratamientos muy específicos para cada tipo de paciente, ¿no? Habrá quien pueda darle AINES de más largo plazo, y habrá quien absolutamente no le puedes dar ni 3 días, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en la parte de la decisión terapéutica, ¿no? La pirámide terapéutica de la osteoartrosis de rodilla la inicia básicamente con terapia física, con baja de peso, con terapia ocupacional, ejercicio, dispositivos de asistencia. Esto es como el inicio, ¿no? Es como estoy hablando ya de que ya hay osteoartrosis, ¿eh? O sea, no vamos a ir a terapia física o a hacer ejercicio específico del cuádriceps en teoría porque me vaya a dar, ¿no? O sea, ya estoy hablando de que hay algún grado de osteoartrosis, y el tratamiento o la terapéutica tiene que empezar por la fisioterapia, por la baja de peso, por la baja del impacto articular, por la baja del ejercicio de alto impacto articular, y por la reeducación nutricional, ¿no? Luego de eso, pues se habla de que, como todo, se habla primero del paracetamol como el medicamento de primera línea para no tratar de utilizar otro tipo de antiinflamatorios no esteroideos. Luego vienen antiinflamatorios no esteroideos, y por aquí del lado
que es izquierdo para usted, izquierdo, pues se habla de corticosteroides, ácido hialurónico, ambos de forma intraarticular, ahorita voy a hablar cada uno de ellos, y algunos agentes tópicos que desde mi punto de vista pues no sirven mucho. Hay pacientes que yo creo que hacen más efecto placebo, el que le des una pomadita y se pone en la rodilla y le mejora. En la parte científica y hablando desde mi especialidad o desde lo que yo hago, en muchas ocasiones les digo a los fisioterapeutas que o le indico al paciente algunos agentes o antiinflamatorios no esteroideos tópicos, los cuales han demostrado eficacia cuando a través de un ultrasonido por medio de iontoforesis se entra un poquito de antiinflamatorio en la articulación. Ahí sí hay una evidencia científica de una mejoría. Entonces a muchos de mis pacientes que vienen por estas causas, los fisioterapeutas no me dejarán mentir, no a todos, soy muy específico con quién se lo mando, pero pues sí le puedo dar, no sé, indometacina tópica, tiene buen efecto de iontoforesis a través del ultrasonido, le pone el terapeuta, en lugar de gel de transductor, le pone la indometacina en gel que existe y entonces pues nos genera un beneficio positivo, ¿no? Y al final, pues como siempre, a donde puede ser la posibilidad mayor de donde tengamos que acabar, pues es en la cirugía o en la artroplastía total de la rodilla, ¿no? ¿Qué opciones de tratamiento intraarticular tenemos? Varias, entre ellos los corticosteroides. Los corticosteroides, pues al final son ampliamente utilizados, yo también los utilizo, no puedo decir que no. Tienen ventajas, que es efectivo y es seguro. Prácticamente son las únicas ventajas. ¿Por qué? Porque le das una solución de corto plazo al paciente, pero se la das. Viene con mucho dolor o viene con inflamación, pues le pones un esteroide intraarticular y el paciente dice, doctor, esto es magia, ya me voy, ¿no? Ya no quiero ni terapia. ¿Pero qué pasa? Pues que puede durar 3, 5, 7 días, puede durar 2, 3 meses, puede durar 6 meses, ahí tengo ahorita una gráfica de cuánto dura normalmente el promedio, pero pues al final del día, si lo quieres resolver, lo resuelves de forma inmediata, te haces famoso porque el paciente va a decir que lo curaste después de que tenía 2 años de dolor, pero realmente la desventaja viene acá, una vida media corta del esteroide, potenciales daños tisulares, eso es súper importante recalcarlo. No sé, me decía un maestro no sé cómo lo piensas, Emilio, pero decía, un diprospan al año no hace daño. Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Pero al final del día, pues se vuelve un problema, porque sí está demostrado que provoca daño tisular. El cirujano ortopédico te dice que cambia, sobre todo, aparte de que daña un poquito el cartílago, provoca un daño en ligamentos y tendones, y ese daño ellos lo refieren con una palabra que todos vamos a entender, que como que se acartonan los ligamentos, o sea, se vuelven más complejas las cirugías de una simple meniscopatía o de una simple reparación de un ligamento, porque está sobretratado con esteroides, se cristaliza y genera un problema de menos elasticidad del ligamento, y entonces cuando lo están reparando se nota la diferencia, ¿no? Entonces al final del día, pues es un potencial daño tisular ahí, ¿no? Puede haber infecciones locales, la verdad son poco probables mientras hagas el procedimiento como debe de ser. Puede haber inflamación local, generalmente sí puede haber, la hay, se recomienda un poquito de medio físico 24 horas después de la infiltración, y algo de anafilaxia, que pues es raro, pero existe, ¿no? Glucocorticoides intraarticular, es muy similar, el dolor moderado a severo refractario al AINE o al acetaminofén, y con signos antiinflamatorios. Tiene un efecto analgésico general y un efecto inicial que decrece con el tiempo. Mejora su estado funcional y la rigidez, insisto, de forma inmediata. Y luego le agregas lidocaína simple, pues es la magia, ¿no? Y no lo platiquen, ¿no? Pero pues le pones gilocaína con el esteroide y dice, pues ya se me quitó, pues es la gilocaína, en 3 horas me vuelve a doler, mientras hace efecto el glucocorticoide o el esteroide, ¿no? Bueno, entremos a la viscosuplementación. ¿Qué es la viscosuplementación? O el ácido hialurónico, al final del día es ácido hialurónico, se utiliza ya
algunas otras áreas, en área estética se utilizan en otros pesos moleculares y en otras dosis, pero al final del día pues, es ácido hialurónico. Se pensaba que solamente era una lubricación articular, por eso que yo insisto que mejora la elasticidad de la articulación. Ese yo creo que es el efecto más demostrado. Sí, el dolor a largo plazo, pero el efecto de elasticidad mejora. Viene un paciente con mucha rigidez articular, le pones el ácido hialurónico y mejora su flexibilidad y su elasticidad. La mejoría del dolor pues viene a un mediano o largo plazo, ¿no? Evita la liberación de moléculas que detonan el dolor, por eso pues obviamente quita un poquito de dolor. Problema de producción de ácido hialurónico en sitios sinoviales, o sea, sí está demostrado que genera mayor producción de ácido hialurónico donde lo estás generando. Interfiere en el proceso de la supresión de los MMPs, que al final del día estas enzimas son proinflamatorias y al inhibirlas pues obviamente mejoran, ¿no? Se une a los receptores CD44 o el peso molecular del ácido hialurónico puede contribuir al efecto inhibitorio de la interleucina. Volvemos a efectos de disminución del proceso inflamatorio de la articulación. Incrementa la viabilidad de los condrocitos normales. Este le pondré un asterisco, no está totalmente demostrado, pero evidentemente sí hay una mejoría y sí se está demostrando que la viscosuplementación genera genera justo esto, más vida al condrocito, tal vez no tanta regeneración del condrocito, pero sí más vida, ¿no? Propiedades físicas, pues hay diferentes marcas, las más conocidas son Symbix, el Symbix 1 o el Symbix y el Suprayal, que este artículo es de otro país y tienen otras marcas, pero al final del día pues lo único que cambia es el peso molecular y habla del aumento en la viscosidad y en la elasticidad. Pareciera que Symbix o el Hilano FC20 junto con el ahorita les digo el nombre, este Supart, que es el ácido hialurónico de Asofarma, que se llama, ya cambió el nombre de Asofarma, pero es Atium, ¿cómo se llama? El laboratorio cambió, bueno, ya cambió el nombre de Asofarma, pero bueno, es el de la marca y por eso tiene un nombre diferente. Son los que más evidencia científica tienen de mejoría en elasticidad y el dolor de largo plazo. ¿Cuáles son las generalidades? Ahí está el Hilano F20, que es el Symbix, y el de 25 miligramos, que es aquí en México se llama Suprayal, es el que genera más evidencia científica de mejoría. ¿Qué problema tenemos con estos? Dos cosas. Uno, Suprayal, que vamos dispensando, que es el de 25 miligramos, son de 3 a 5 inyecciones en un periodo de 90 días como máximo. Normalmente pues las ponemos entre 7 y 10 días de forma repetitiva. Y el Symbix son solamente 3, pero ahora sacaron una nueva presentación donde existe un Symbix 1, que pues es el que la gente pues prefiere una inyección que 5. Entran factores económicos, ¿no? Symbix 1 ya se imaginarán cuánto vale, y Suprayal vale un poquito menos aunque pongas 3 o 4. O sea, al final del día entra ese factor en juego. La evidencia científica habla de que es mejor. Es anecdótico que la representante de Suprayal me vendía Suprayal como agua de uso y ahora se cambió a Symbix 1 y dice que es lo mejor Symbix 1. Entonces, pues claro, al final del día no hay un artículo que demuestre cuál es mejor que otro. Claro, Symbix 1 pues es una. Suprayal o el de 25 miligramos son por lo menos 3 aplicaciones, ¿no? ¿Vale? Hay que probar el tiempo. Así es efectivo realmente una, porque las otras ya está probada. Claro, la de 3 ya está probado que mejora, la de 1 no está probado. ¿Qué le cambiaron a la de 1? Pues el peso molecular y la propia viscosuplementación.
¿Qué ventajas tiene? Pues mejora el curso de la osteoartritis por los efectos que ya platicamos, mejora el efecto en la osteoartrosis temprana, el dolor a una escuela visual análoga a largo plazo, ahorita lo voy a mencionar muy específicamente en la conclusión, es bien tolerado, generalmente la tasa de complicación es muy baja y pocos efectos sistémicos. ¿Cuáles desventajas hay? Pues hay una baja efectividad a muy largo plazo, de ahí tal vez me faltó la palabra, porque el problema o la desventaja hablando de este punto, pues es que hay que repetirlo por lo menos de forma anual, para que realmente tengamos un beneficio positivo. Pacientes con osteoartrosis severa o larga evolución responden menos, evidentemente a mayor osteoartrosis menos efecto. Algunos efectos adversos locales mínimos, como los que ya platicamos de los esteroides, pues evidentemente estás entrando en una articulación, puede haber infección, puede haber inflamación, puede haber anafilaxia, puede haber eritema en la zona de la inyección y alguna vez derrame articular, pues si no lo pones donde lo debes de poner, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos? Y aquí le pongo entre comillas posibles, porque no, o sea, hay candidatos o hay indicaciones muy precisas e indicaciones que son poco precisas. Los ancianos en todo el espectro de osteoartritis son candidatos, o sea, ninguna persona me puede decir que no es candidata, así sea un grado importante, porque pueden mejorar de alguna forma, pero ven relación importante a las comorbilidades del paciente y a que no se pueda operar, porque habrá momentos en los que dices, pues no hay opción, hay que operarte, pues no me puedo operar porque tengo esto, esto y esto y esto, no soy candidato a cirugía. Bueno, en ese momento entra una posibilidad en donde puedes tener algún beneficio. Pacientes jóvenes con osteoartritis leve a moderada o en estado terminal de la osteoartritis de la rodilla antes del reemplazo. Es efecto de una mejoría momentánea mientras te vas a hacer el reemplazo articular de la rodilla. ¿Quiénes sí hay que darles la bicosuplementación? Es el tratamiento de primera línea en pacientes con comorbilidades que toman múltiples medicamentos, insuficiencias renales, ICCs, diabetes mellitus complicadas, trastornos de coagulación. Este grupo de pacientes que no son candidatos a reemplazo articular, pues su tratamiento de primera línea tiene que ser ácido hialurónico, más otras cosas, porque ya lo platicamos, fisioterapia, eventualmente algunos AINES por tiempo corto, limitado. Pacientes que no pueden tomar AINES por enfermedad renal, hipertensiones inestables, algunos efectos que nos puedan generar que no puedan tomar AINES mucho tiempo, contraindicaciones de otros tratamientos, pacientes que sean jóvenes para el reemplazo total de la articulación. Las prótesis en general han evolucionado muchísimo, cada día las prótesis son mejores, pero al final del día todas las prótesis o todos los reemplazos articulares pues tienen caducidad. Y entonces ponerle una prótesis de rodilla a una persona de 50 años, pues lo condicionas a que a los 65 va a necesitar otra, y pues quién sabe cómo le vaya en el baile después de a los 65 años requerir una segunda artroplastía, ¿no? Se está viendo, yo lo veo cada día más, pues cambios y recambios articulares en gente joven, principalmente de cadera, porque a lo mejor ahí tienes un poquito más de margen de reoperar o volver a poner una prótesis, pero al final del día, pues desde mi punto de vista, es la última opción en gente joven. Hay que extender lo más que se pueda la posibilidad de una prótesis de donde me digan para gente joven, y joven me refiero menores de 60 años, genera una dificultad importante porque la expectativa de vida hoy en día pues es mucho más alta, y entonces la prótesis te va a caducar, y entonces no es lo mismo ponerte una segunda prótesis a los 75, que todavía te queda un periodo de vida importante, te vas a volver poco funcional, ¿no? Y pacientes con alguna contraindicación para el reemplazo total articular, ¿no? ¿Quiénes son candidatos de acuerdo a la clasificación radiográfica? A esta clasificación de ALBA, que es como que la que más utilizamos. Es muy simple: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Ahí viene la descripción de cómo es, pero es en el 1 hay una disminución de la línea intermedia del 50% respecto al lado sano. Siempre una radiografía de rodillas, sobre todo para ustedes chavos, se pide, y acuérdenselo, se pide bilateral y con carga o en bipedestación. Para poder evaluar un cartílago articular o para poder evaluar
esta parte, tienes que pedir la radiografía parado. Si el técnico no sabe qué es carga o bipedestación, le dices parado, y al paciente le dices que se la tomen parado. El protocolo normal de rayos X es tomar la radiografía acostado. Acostado no hay carga, y al no haber carga no te das cuenta efectivamente cuánto baja el proceso de la carga de la articulación. Una persona como yo con un tema de obesidad, pues seguramente baja mucho, ¿no? Entonces al final del día hay que tomar en cuenta esa parte que es súper importante. En el grado 2, la desaparición de la línea articular, lo notan aquí en la parte medial. En el grado 3 hay una erosión leve, la espina tibial se afecta y el cóndilo femoral externo, pues ya se ve pues un poco o un mucho anquilosado aquí en la parte medial, y la 4 pues ya está totalmente pegada. Hablando del candidato de acuerdo al grado radiográfico, que es el que más utilizamos, debe de ser solo indicativo en grado 1 y grado 2. Un paciente que te llegue en grado 3 y grado 4, y yo así se los explico a mis pacientes, pues aquí donde le pongo el ácido hialurónico, es cobrarle nada más. ¿En dónde entra? No hay forma de que entre ácido hialurónico en esa articulación, ¿no? Claro, se la pone sentado, con la pierna hacia abajo, ayuda a la gravedad, baja un poquito porque esto es con carga, pero al final del día el espacio es difícil. Es más, entrar a ese espacio articular técnicamente es difícil, ahí te apoyas eventualmente, y ahora se está utilizando mucho el apoyo de las infiltraciones guiadas por ultrasonido. Eso les va, seguramente nosotros ya estamos más grandes, pero les va a tocar mucho a ustedes. Cada día se utiliza más que todas las infiltraciones sean guiadas por ultrasonido, porque pones el ultrasonido y ves exactamente dónde estás poniendo el medicamento. Eso no es nuevo, es viejo, pero no teníamos una facilidad de ultrasonido hoy en día en los consultorios. Hoy en día tengo un iPad donde tengo un ultrasonido portátil y donde lo pongo y ya sé dónde le estoy poniendo la inyección. Entonces se vuelve algo mucho más viable, mucho más factible y mucho más seguro para el paciente. De acuerdo a la Academia de Reumatología, y porque está aquí el doctor Casas, lo tuve que poner, el diagnóstico de la osteoartritis de rodilla es, obviamente toman en cuenta la parte radiográfica, pero ellos es dolor de rodilla, con un osteofito y con un criterio más que es arriba de 50 años, rigidez matinal mayor a 30 minutos y crepitación o crujido al movimiento, es candidato a ácido hialurónico. Este es de acuerdo a la Academia de Reumatología, es la forma en la que se genera el diagnóstico y el criterio para poderlo identificar, ¿no? Efectos adversos, pues ya se los platiqué, básicamente muy mínimos o simples. Si se fijan, por ejemplo, el Simbix, que es el que más se compara con el Suprayal y que es lo que más ponemos hoy en día aquí en México, pues prácticamente no hay. O sea, el 7.2% hay dolor. Y pienso que el dolor está relacionado con la técnica de infiltración, básicamente. O sea, no genera ningún otro problema. Comparativos con otros tratamientos. Esta diapositiva me parece que es la más llamativa, la más importante, que fue en conclusión a todo lo que me puse a discutir y a leer y a revisar, ¿no? Existe condroprotectores tomados, glucosamina con condritina. Se habla de hasta un 8 a 12% de mejoría a un año con respecto a dolor, no a elasticidad. Glucosamina con condritina más AINE, que es muy común, el Novobartalón, para los doctores que lo conocen. Normalmente viene Meloxicam con glucosamina y condritina, o hay otros también. ¿Vale? Nada más trae glucosamina. Perdón, nada más tiene glucosamina, el Novobartalón, glucosamina y Meloxicam. El Bartalón composito tiene glucosamina con condritina. El Novobartalón tiene glucosamina con 15 miligramos de Meloxicam. Hasta un 33% de mejoría en un año. El ácido hialurónico en una adecuada indicación, como ya dijimos cuál es la específica indicación, tiene hasta un promedio de 40% de mejoría a un año. Y mejoran dos cosas, dolor y elasticidad. Elasticidad es que se quita la rigidez articular. Eso es lo más importante, es de lo que más se queja el paciente. El paciente dice, me truena, me duele, no la puedo flexionar. Eso es lo que más se queja. El esteroide efectivo
En reactivaciones en corto tiempo, pues obviamente el esteroide tiene un 60-70% de mejoría, pero es una mejoría a máximo 3 meses, lo que yo les digo. Es lo que más vende. Donde vean, no sé si han visto, aquí en 5 de mayo hay una que dice, dolor de rodillas, ¿no lo han visto? Hay un local ahí al lado de uno de Moños. Lo pasen y verlo, dice, dolor de rodilla, tiene una jeringa así. Yo firmo que les ponen, o es más, un día voy a ir a ver qué me inyectan. Les ponen Diprospan y pues se curan, obviamente. Pero pues volvemos a lo mismo, científicamente, claro, ¿está indicado? Sí, puede estar indicado eventualmente. Pero hay que decirle al paciente que te va a durar 2-3 meses. Y hay que decirle al paciente, hablando de la frase de una Diprospan al año no hace daño, pues evidentemente que eso no se puede volver a poner. Es más, nos hemos topado mucho, no me dejarás mentir, con N cantidad de pacientes, seguramente tú, papá Emilio, con estos medicamentos, de estos medicamentos mágicos, el ajo king, me llegan los pacientes con esas cosas y me dicen, es que lo único que me ha quitado el dolor es esto. Y hay alertas de Cofepris donde están llenos de esteroide los medicamentos. Pues claro, el ajo king les quita el dolor, porque tiene esteroide, sepa que tenga, ¿no? Debe tener prednisona o algo que eventualmente, claro que les quita el dolor, pero pues llegan con Cushing al internista o al reumatólogo y hay que internarlos para resolver ese problema. Algo súper importante y qué bueno que no hay ningún ortopedista en esta aula. No hay un solo artículo que hable que el lavado quirúrgico y el debridamiento tenga un beneficio a corto y largo plazo. Y yo sé de ortopedistas, amigos míos, y lo he visto en todas las ortoscopías, le dan golpes con un martillo, ya saben, los ortopedistas, le pegan al cartílago que para que sangre. Los dejan sin apoyar 8 semanas, no hay un artículo que demuestre que eso mejora. ¿Okay? ¿Lo hacen? Sí lo hacen. Es una práctica súper común en los ortopedistas. Ellos dicen que mejora, pues yo digo que, pues claro, le resolvieron el problema del menisco y mejoró el menisco, y ya dicen que mejora el cartílago, pero desde mi punto de vista, no mi punto de vista, desde el punto de vista científico, no hay demostración de eso. Y otra cosa importante que se está utilizando muy bien, y creo que va a venir a revolucionar mucho, es el PRP, el plasma rico en plaquetas, tal vez lo han escuchado por ahí. El plasma rico en plaquetas, hay estudios en tránsito que marcan que va a tener una muy buena posibilidad de mejoría, pero no son concluyentes y los efectos eventualmente son diferentes y poco, no poco valorables, sino poco positivos. Entonces, al día de hoy se usa mucho PRP, creo yo que entran factores económicos que pueden guiarte a poner una cosa u otra, pero científicamente no hay algo que demuestre que hoy en día el PRP tenga una mejoría respecto a lo ya demostrado. Y insisto, el ácido hialurónico no es la solución, es lo que más está demostrando eficacia desde el siglo pasado, desde los caballos hasta hoy en día en los humanos. Es más, hay un estudio muy reciente donde están poniendo dosis con pesos moleculares más altos en conejos, en animales, pues, y se está demostrando una mejoría. O sea, están tratando de mejorar la formulación de los ácidos hialurónicos interarticulares para generar algo positivo. Bueno, conclusiones: está indicado en grado 1 y grado 2 de ALBAC, que es la de la radiografía. Trabaja en diferentes niveles, ya sabemos, que quita inflamación, mejora la viscosidad o la viscosuplementación, mejora la producción de ácido hialurónico, mejora la parte de la synovia, bloquea los mediadores del dolor, ¿no? Bloquea esos factores mediadores del dolor, nutre a los condrocitos, no se puede demostrar que los crece, pero sí los nutre importantemente. Hay una evidencia para la recomendación en el tratamiento de osteoartrosis exactamente en los que estamos indicados. Hay eventos sistémicos adversos muy poco significativos, eso es otra cosa que desde mi punto de vista vale la pena, prácticamente 1.4% de efectos adversos, y que los efectos adversos sean dolor
del sitio de la inyección pues es mínimo. Hay una mayor evidencia en rodilla y en cadera, obviamente se ha utilizado en otras grandes articulaciones, y hay un aumento de la mejoría de hasta el 21% con fisioterapia a largo plazo, porque ahí pues es mi comercial, no es solo el ácido hialurónico, tienes que tomar ácido hialurónico, probablemente acetaminofén, paracetamol y fisioterapia, y esa conjunción con un fortalecimiento importante del cuádriceps, pues evidentemente puede cambiar el rumbo de la osteoartrosis de la... Listo. ¿Dudas? Dos comentarios mientras surgen las preguntas y ampliando lo que Jorge mencionó. Se ha utilizado el implante de condrocitos. Sí. Una vez que están dentro, implante de condrocitos. El problema es que ese condrocito joven que llega ahí está en un ambiente donde hay un ciclo celular ya establecido, entonces se convierte en un condrocito viejo. No se aumenta la viabilidad. El condrocito joven no va a llegar a mejorar el resto. Entonces entra la viabilidad y a largo plazo, que es lo que necesitamos en este tipo de problemas, pues no ha tenido un buen efecto. Dos, las plaquetas tienen un factor de crecimiento. De ahí que el plasma rico en plaquetas se ha utilizado no nada más intraarticular, intralesional también, en algunas lesiones de ligamentos, tratando de favorecer que haya un mayor crecimiento celular ahí. Los efectos locales son pocos, pero a largo plazo nuevamente está limitado. Y se han utilizado otras cosas, aparte de corticosteroides, ácido hialurónico, plasma. Se ha implementado células madre. Otra vez, el ambiente del ciclo celular establecido ahí, no cambia todo el ambiente. Se trata de poner también factores, y eso es lo que está en el futuro, génicos que puedan condromodular la respuesta a mediano y largo plazo. Todavía está en vías de estudio. El otro tiene que ver con que hoy en día estamos viviendo con los 5 fantásticos, yo les digo a mis pacientes. El primer fantástico, tenemos número 1 a nivel mundial, obesidad en adolescentes. Hoy en día sabemos que la obesidad es un factor proinflamatorio en muchos lados, y a nivel articular es un factor importante. 2, tenemos los problemas de dislipidemia. 3, tenemos el problema de hipertensión. 4, se agrega ahí problema metabólico de diabetes. Y el quinto es el problema articular degenerativo. Estos van de la mano, como mis 5 dedos unidos a mi brazo. Los vemos frecuentemente, y eso es un factor metabólico muy importante que se está estudiando para tratar de tener una vía. La osteoartrosis no es un evento por un solo mecanismo, es multifactorial. Y tenemos una tarea por delante muy importante. Empezar por mejorar ese sobrepeso que tenemos. Y de ahí, pues, el ejercicio tiene una función también. No nada más mantener fuerza y tono muscular, movilidad, sino también tratar de mantener una masa acorde a el estilo de vida que está llevando ese paciente. ¿Preguntas? Comentarios. Doctor Iriarte. La verdad quiero felicitar perdón, menciono siempre que lo conocemos desde chiquito, a Jorge. Es un tema muy interesante. Tengo que confesar, lo estoy diciendo aquí con Jorge, este término ni siquiera lo conocía yo, viscosuplementación. Como gastroenterólogo me parece excelente. Ustedes saben que la primera causa de sangrado del tubo digestivo superior en la tercera edad es el uso de este tipo de medicamentos que hablamos, los AINES principalmente. Entonces, si hay una solución como esta y que lleve a que se haga una prescripción menor de AINES, pues eso va a ser muy útil. O sea, lo dijo muy claro, porque esto es una cosa que es bien importante, mucha gente no sabe.
también el daño renal de los años. ¿Sí? Entonces, tercera edad, todo el mundo sufre de algún dolor articular y la mayoría de los pacientes están ingiriendo los años. Con el doctor Casas tengo la oportunidad de trabajar muchos pacientes con ingesta de este tipo de medicamentos. Él siempre ha estado a favor que se use en forma prudente los COX-2, ¿verdad? Pero mucha gente utiliza los COX-1. Entonces, es un riesgo tremendo para el aparato digestivo. De manera que esto ya solucionar, que la gente ya no use tanto los AINES y que vengan a solucionar con este tipo de productos, ¿no? Gracias por el comentario, doctor Iriarte. Y ampliando, los factores de riesgo para uso de antiinflamatorios no esteroideos. Número 1 es edad, arriba de 60 años. Número 2, que tengan problema metabólico, tipo diabetes. También interfiere con los medicamentos que utilizamos ahí para el control de la misma. 3, que tengan problema hepático. Se olvida mucho, ¿sí? Pero también todo lo que entra por la boca tiene que pasar por el hígado y sufrir un proceso. 3, todo aquel que tenga daño renal, y todo paciente arriba de los 60 años ya tiene una disminución de su función renal. Y número 5, que tenga un problema cardiovascular, tiene un efecto también a nivel de corazón, tiene un efecto con inhibir antihipertensivos y con el hecho del efecto renal, que es un ciclo. Entonces hay que pensar muy bien en un paciente de 60 años la prescripción de un antiinflamatorio, y es el primero que sale hasta por el farmacéutico. Oiga, ¿qué tiene bueno para? Si no le dan Lactoquin, que ese es un suplemento, porque él está pidiendo un medicamento y el suplemento por cualquier lado se puede conseguir, pues le da un antiinflamatorio no esteroideo. Sí. Aparte de recordar, como ya lo dijo el doctor Gas, México es el primer lugar mundial de obesidad infantil y juvenil. Entonces, este es un factor de los que está mencionado importantes el doctor Casas. Y la otra cosa es precisamente el daño hepático. O sea, todo lo que ha mencionado el doctor Casas viene realmente a ser lo que es el síndrome metabólico. Y dentro del síndrome metabólico, ya en la actualidad, a nivel mundial, ya se nos aceptó lo que es el hígado graso no alcohólico. Entonces, estamos viendo un problema muy serio. Ahorita el principal problema que más preocupa a los gastroenterólogos es hígado graso no alcohólico. Sí, porque precisamente tiene la influencia sobre todo esto que estamos mencionando. ¿Algo más? Jorge, muchas gracias por la excelente presentación. Gracias. Una constancia de la institución. Esperamos por parte de